Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, y el sometido en los profetas, que nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De las 4 dimensiones que menciona San Juan Pablo II en Pastores Dabo Vobis, nos falta hacer una mención a la dimensión propiamente espiritual. Recordemos el recorrido que hemos hecho y recordemos que estas dimensiones son inseparables: dimensión humana, intelectual, no podemos descuidar el estudio, la autoformación, la dimensión pastoral. Ahí nos hemos apoyado en el gran maestro de la vida pastoral, que es San Gregorio Magno. Y ahora en la dimensión espiritual vamos a tomar también un maestro y doctor de la Iglesia como Gregorio. Fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto. Eso fue no hace mucho. Según el dato que tengo aquí, fue en el 2012, 7 de octubre del 2012. Teniendo en cuenta que el Papa Benedicto realiza su renuncia en febrero de 2013, nos damos cuenta que este fue casi uno de los últimos actos que realizó como pontífice. La verdad es que San Juan de Ávila puede hacernos muchísimo bien a todos, pero muy especialmente al clero diocesano. Siempre que hablamos de un modelo, de un punto de referencia para el clero diocesano, nos vamos a la figura de San Juan María Vianney, el cura de Ars. El cura de Ars vivió entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. La mayor parte de su ministerio lo realizó en los comienzos del siglo XIX. Ese es el cura de Ars. San Juan de Ávila vive en el siglo XVI. Él nace en 1499 o 1500, hay una pequeña duda ahí, y en todo caso se sabe que murió en el año 1569, con unos 69, 70 años de edad. ¿Por qué es tan importante San Juan de Ávila? Veamos un poquito qué es lo atrayente de este gran hombre, que, repito, y lo diré varias veces, necesita ser más conocido, especialmente por el clero diocesano. Lo primero que hay que destacar es la época en la que él vive. Un esquema muy sencillo sería este: el siglo XIII, que es el siglo de San Buenaventura, San Alberto Magno, al que estamos recordando hoy, Santo Tomás de Aquino, fue un siglo grande, podríamos decir. El siglo XIV, por el contrario, fue un siglo muy duro para la Iglesia por varias razones. La principal, porque los conflictos políticos y religiosos del Papa, muchos de ellos en razón de los llamados estados pontificios, esos conflictos que involucraban situaciones económicas, políticas, intereses de familia, enlodazaron completamente el ministerio del Papa. Hubo muchas amenazas,
Y el rey de Francia, estamos hablando del siglo XIV, el rey de Francia ofrece asilo al Papa en la ciudad de Aviñón. Entonces el Papa sale exiliado de su sede propia, que es Roma, por supuesto, y va a ir a la población del sur de Francia, a la población de Aviñón. Ahí se inicia un largo periodo de unos 70 años en los que la iglesia, y este es el primer factor negativo, en los que la iglesia se va mundanizando y la iglesia va perdiendo como punto de referencia al Papa. ¿Me explico? Si el Papa sale corriendo de Roma y si el Papa establece una especie de sede alterna en Aviñón y no vive en su propia sede, pues el ejemplo, es decir, el mal ejemplo cunde. Entonces muchos obispos tampoco vivían en su propia sede y más bien vivían a sus anchas con cierta comodidad en otros lugares. Y de ahí para abajo, muchos sacerdotes a duras penas atendían las parroquias en las que estaban y más bien se dedicaban a sus negocios, se convertían en pequeños señores feudales, únicamente atendiendo su propio patrimonio y atendiendo sus cosas. Esa mundanización llegó a un extremo espantoso en la ciudad de Aviñón. Precisamente el siglo del que estamos hablando es el siglo de Santa Catalina, y es impresionante el testimonio que da Catalina de cómo la vida en la curia, que ya no era curia romana, pero vamos a llamarla la curia pontificia en Aviñón, la vida era una vida de lujo, una vida de placeres, y entre esos placeres pues cada vez hay más corrupción, mujeres, mujercillas, mujercitas por todas partes, muchachitas, desorden sexual, cardenales desocupados, gente dedicada únicamente a darse gustos. Ese fue un tiempo pésimo para la iglesia, eso duró como unos 70 años, propiamente hasta como el año 1375. O sea que el siglo XIV fue pésimo por esa primera razón. Esa situación del Papa exiliado terminó precisamente gracias a Catalina, que finalmente en una de sus conversaciones con el Papa, esta es una escena muy conmovedora. El Papa estaba en el momento de esta conversación, estaba en la ciudad de Génova. Catalina estaba también en esa ciudad y el Papa, vestido con una simple sotana, va a buscar a Catalina para pedirle consejo. Esta es una cosa que a mí me estremece, pensar por una parte el grado de santidad que tenía Catalina como para que un Papa vaya a buscarla y pedirle consejo, pero por otra parte también nos habla de la situación tan devastada, tan baja a la que había llegado la iglesia. Entonces el Papa va y le pregunta a Catalina, bueno, ¿qué consideras que se debe hacer? Porque las amenazas en Roma estaban vivas, las amenazas en Italia estaban vivas, y es muy triste decir que la mayor parte de esas amenazas no eran por la santidad de los papas, sino eran por asuntos de terrenos, de tierras, de plata. Eso era lo que estaba en juego ahí. Es algo muy triste, muy, muy triste. Entonces el Papa le pregunta a Catalina, ¿qué tengo que hacer? Y Catalina le responde, tú tienes que hacer lo que juraste el día que recibiste la sede de Pedro. Tú le prometiste a Dios que tú ibas a volver a Roma, pues cúmplelo. Papa se queda aterrado porque él nunca le había dicho a nadie de ese juramento interno que había hecho de volver a Roma. Gracias a eso, el Papa vuelve a Roma hacia el año 1375-76, pero ese Papa que vuelve a Roma muere 2 años después, en 1378, se hace por supuesto el cónclave. Número de cardenales en esa época era pequeño, había menos de 30 cardenales, y muchos de esos cardenales eran franceses. ¿Por qué eran franceses tantos cardenales? Porque la sede pontificia llevaba 70 años en Francia, y esto fue absolutamente desastroso. ¿Por qué? Porque entonces se realiza la elección, eligen al nuevo Papa, el Papa de Roma, pero en cuanto se retiran los cardenales franceses,
y vuelven a Aviñón, dicen, esa elección es inválida, porque nosotros fuimos presionados y amenazados de muerte. Ahora sí vamos a hacer la elección verdadera. Y así empieza el terrible cisma de Occidente. Todo eso es siglo XIV, año 1378. En 1380 muere Santa Catalina de Siena, pero el cisma sigue y seguirá hasta un pequeño concilio llamado el Concilio de Constanza, que se celebra en 1420 y pico, perdón que no tenga la fecha exacta en mi memoria. Muchas gracias. Entonces, esa es la situación del siglo XIV, y este es solo uno de los elementos que hizo malo a ese siglo. Segundo elemento, el siglo XIV es el siglo de las grandes pandemias, que en realidad fueron ataques repetidos de una misma dolencia a la que se conoce en la historia como la peste negra. La peste negra le hace un daño terrible a Europa. En algunos lugares de Europa murió una tercera parte de la población. Los lugares más afectados, porque así pasa siempre en las pandemias, son los lugares donde la gente vive junta. Entonces hubo monasterios donde murieron todos los monjes. Hubo monasterios de monjas o conventos donde murieron también todas las monjas. Los obispos quedan en una situación desesperada porque los sacerdotes, que en razón de nuestro ministerio siempre estamos cerca de tanta gente, los sacerdotes cayeron en gran número y murieron muchísimos. Además no se conocía no había ningún tratamiento, ni mucho menos ninguna vacuna, de manera que los obispos quedan desolados, las diócesis quedan sin personal, pero en ese momento se toma la peor de las decisiones. La peor de las decisiones es abrir las puertas, relajar los requisitos y empezar a recibir gente. Es decir, muchos obispos entraron en pánico por no dejar amplias regiones sin sacerdotes. Hay que entender también el drama de los obispos. Recibían fácilmente a casi cualquier persona y ordenaban rápidamente a la gente. Muchas personas que no tenían ni vocación ni interés de servir a la iglesia, sino que en esa situación desesperada veían en el sacerdocio una cosa segura. Es lo que se llamaba en aquella época y se sigue llamando en el derecho canónico el beneficio, es decir, tener de qué vivir. Las consecuencias de esto fueron espantosas: una cantidad de sacerdotes sin vocación, una multitud de sacerdotes amancebados y cínicos, una cantidad de sacerdotes desprovistos de toda claridad teológica, y algunos de ellos, como se cuenta precisamente en la biografía de esta santa que he mencionado, practicantes de la brujería. Hasta ese extremo se llegó. O sea que la situación era peor que lamentable. Ese fue el siglo XIV. Todavía hay otro factor que es apenas consecuencia de lo anterior, y es que la pésima atención pastoral, la falta de sacerdotes, la falta de predicación, lleva a que la gente le dé la espalda completamente a la iglesia, se burle de la iglesia, se aparte de la iglesia. No se vuelven literalmente o materialmente, no se vuelven de otra religión, porque el protestantismo nace en el siglo XVI y estamos hablando del siglo XIV. Pero mucha gente se ausenta, huye del rebaño de Cristo, y esa desbandada, esa mentalidad de desbandada crea una sensación de desprecio hacia la iglesia. Hay un pasaje famoso del escritor italiano Petrarca, donde él describe cómo se miraba a la iglesia en aquella época. La describe como una mujer anciana, pobre y leprosa, que produce una mezcla de asco y compasión. Esa era la situación de la iglesia. Así que el siglo XIV termina en condiciones pavorosas.
Cuando llega el siglo XV se restaura la unidad en la sede romana a través del Concilio de Constanza. Obviamente la iglesia ve la necesidad de reformarse y aquí es donde ya nos vamos acercando a San Juan de Ávila. Hay un movimiento muy fuerte en el siglo siguiente, el siglo XV. Siglo XV pues son los años 1400 y lo que sigue. En ese siglo XV viene un movimiento muy fuerte de reforma en muchas comunidades religiosas. Así, por ejemplo, en mi propia comunidad viene una renovación bastante fuerte que produce grandes misioneros y grandes santos. A finales del siglo XIV hay un gran santo que es San Vicente Ferrer, que precisamente predicaba la conversión a grandes voces. A él lo llamaban el ángel del Apocalipsis. En el siglo XV encontramos también a grandes personajes que buscan esa reforma de la iglesia. Y aquí hay un concepto que pocas veces se menciona cuando uno estudia historia de la iglesia, y es el movimiento de la reforma católica. Si a usted le hablan de reforma, probablemente usted asocia automáticamente con la reforma protestante. Pero hay que saber que la reforma protestante empieza en 1517 o 1515 con las 95 tesis de Lutero. Pero eso es 1500. La reforma católica fue en 1400. Y de esa reforma católica nos beneficiamos nosotros, los habitantes de esta parte del planeta. ¿Por qué? Porque cuando vino el descubrimiento de América, 1492, cuando llega el descubrimiento de América, varias comunidades, muy especialmente los agustinos, los franciscanos y nosotros los dominicos, habíamos tenido un proceso de autorreforma muy fuerte. Si usted mira los comienzos de la evangelización en México, usted se da cuenta que fue una generación de santos la que llegó a México. Y esa generación de santos, claro, con el impulso inmenso de la Virgen de Guadalupe, produjo el milagro de México, es decir, un número de conversiones a la Iglesia Católica que jamás se ha repetido en la historia. Dios en su bondad puede volver a hacerlo. Pero entre otras cosas, pues está en primer lugar el milagro de Guadalupe, pero en segundo lugar está que los misioneros que llegaron allá fueron gente supremamente santa, entre la cual se recuerda sobre todo a San Junípero Serra. Junípero recorrió literalmente miles de kilómetros. De hecho, es inexplicable cómo podía recorrer tantas distancias, porque él estuvo desde la parte de Cuernavaca hasta la parte de lo que hoy es Sacramento en el estado de California de Estados Unidos. O sea que estamos hablando de miles y miles de kilómetros. Estos franciscanos tenían ese fervor misionero porque la orden franciscana se había renovado en el siglo XV. Eso se llama reforma católica, que es anterior a la reforma protestante. Ya después de la reforma protestante, con el Concilio de Trento, va a venir otro movimiento que es la contrarreforma católica. O sea que el orden es siglo XV, reforma católica; siglo XVI, reforma protestante; desde finales del XVI, empezando con San Carlos Borromeo y con otros santos, vendrá la contrarreforma, que va a traernos en el siglo XVII a grandes santos, formadores de sacerdotes, como San Juan Eudes, como San Vicente de Paúl y muchos otros. Bueno, entonces volvamos al siglo XV. En el siglo XV también se da una autorreforma de los agustinos. De ahí vienen los agustinos recoletos. Ahí se gesta la reforma de los agustinos. Ahí se gesta la reforma de los dominicos. Por eso los misioneros de mi comunidad que llegaron a estas costas de lo que hoy es Panamá, de lo que hoy es Colombia,
fueron realmente de lo mejor. Entre esos se destaca San Luis Bertrán, el cual realizó una obra heroica llena de inspiración para muchos y llena de santidad. San Luis Bertrán, que es conocido y es querido en estas tierras del Atlántico. Estuvo también en lo que hoy es Cesar, en norte de Santander. Ese movimiento de la Reforma Católica obviamente estaba en primer lugar en las comunidades religiosas. Dentro de ese fervor de reforma vendrán después los jesuitas, recién fundados por San Ignacio, y vendrá después la Reforma Carmelitana con esos dos grandes colosos que son San Juan de la Cruz y antes de él Santa Teresa de Jesús, que la llamamos también Santa Teresa de Ávila. Así que estos fundadores de comunidades o reformadores de comunidades, San Ignacio, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, en el fondo son prolongación de la Reforma Católica. A veces se dice que los jesuitas nacieron para responder a la Reforma Protestante. Eso solo es parcialmente cierto. La Reforma Católica está en las raíces de ese proceso profundo de transformación que se daba en las comunidades. Pero hasta ahora solo he hablado de comunidades y comunidades religiosas. Es aquí donde entra San Juan de Ávila. San Juan de Ávila es un sacerdote que se plantea la pregunta más sencilla del mundo. La pregunta es, ¿y es que acaso la santidad es solamente para los religiosos? Y nosotros, él era diocesano, ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué? San Juan de Ávila, como lo vamos a ver ahora en una pequeña sinopsis biográfica, él fue amigo de muchos de los santos de esta época. Francisco de Borja, fue amiguísimo de San Ignacio de Loyola. San Ignacio muchas veces le insistió a Juan de Ávila que se hiciera jesuita, pero Juan de Ávila tenía clarísima su vocación. Yo soy diocesano y yo estoy trabajando por la santidad del clero diocesano. Tenía tan claro esto que, como también veremos en unos minutos, él fundó distintos institutos para lo que hoy llamaríamos formación inicial y formación permanente del clero. Él llamaba a esos institutos, los llamaba colegios. Él fundó colegios para formación de sacerdotes. Usted diría, pues esos son los seminarios. No, mi querido amigo, los seminarios todavía no existían. Los seminarios van a empezar a existir como proyecto 50 años después, cuando Trento diga que la manera estándar de formación del clero diocesano son los seminarios. O sea que San Juan de Ávila fue un precursor de los seminarios, pero él iba más allá. Él no solamente pensaba en la formación inicial, él pensaba que los sacerdotes debían tener lugares de formación permanente. Repito, él los llamaba colegios. Y pensaba también, idea que me parece muy avanzada, él pensaba, toda diócesis debe tener un instituto, nosotros llamamos instituto, un colegio, diría él, un colegio de formación especial de misioneros. O sea que para Juan de Ávila, la diócesis debía tener, por supuesto, cubiertas las parroquias con los respectivos sacerdotes diocesanos, pero además, toda diócesis debería tener un equipo de sacerdotes diocesanos. Él no está pensando en religiosos. Un equipo de diocesanos especialmente entrenados para realizar misiones internas, misiones continuas dentro de la misma diócesis. Es decir, que el clero diocesano no puede dedicarse únicamente a atender parroquias, sino que el clero diocesano debe tener una labor misionera, y él pensaba en la formación de esos misioneros, insisto, diocesanos. Amaba la vida religiosa.
respaldaba la vida religiosa. Tuvo correspondencia y amistad con muchos religiosos y religiosas. Fue amigo personal de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, así como ya dije que fue amigo de Francisco de Borja, de Ignacio de Loyola y de tantos otros. Él conocía todo ese club de santidad, pero él tenía muy claro, mientras no logremos la reforma del clero diocesano, no estamos haciendo nada. Necesitamos trabajar por nuestros diocesanos. Y aunque ya les dije, tanto le proponían que fundara comunidad como que entrara a comunidad religiosa. Él apreciaba, valoraba la vida religiosa. Pero ¿y de los diocesanos qué? Es de San Juan de Ávila. Ya que vemos la importancia de este hombre, recordemos ahora sí datos biográficos fundamentales. Yo quiero invitarlos muy cordialmente, quiero invitarlos a que ustedes lo adopten como santo amigo, como referencia para ustedes. Acérquense, hay buenos materiales en internet sobre Juan de Ávila, y la declaración de Juan de Ávila como doctor de la Iglesia le dio un impulso fantástico a la enseñanza de él. Hay libros electrónicos, también físicos, pero digo por la facilidad. Hay libros electrónicos de acceso gratuito que tienen las principales obras de él. Su correspondencia es abundantísima. Su obra espiritual más conocida, que es como un manual de santidad para todos, pero muy especialmente para los sacerdotes, lleva el título en latín Audi, como los carros, perdón la comparación, Audi Filia. Escucha, hija. Es una meditación sobre el Salmo 45, que en la liturgia de las horas es el 44. Corresponde a esas palabras que ustedes ya recuerdan. Escucha, hija, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, etc. Este libro, que es como la columna vertebral de la propuesta espiritual de San Juan de Ávila, este libro es una especie de lectio, una especie de ejercicio de lectio o de escrutar la palabra de Dios, aplicando todo al camino de santidad. La idea de fondo es que nosotros somos para Cristo, que Cristo es el novio, es el esposo del alma y de la iglesia, y que por lo tanto ese salmo, que es un salmo de nupcias del rey, ese salmo tiene mucho para decirnos. Obra fundamental de San Juan de Ávila, Audi Filia. San Juan de Ávila nació en 1499 en Almodóvar del Campo. Nació un 6 de enero. Teniendo apenas 13, 14 años, fue a estudiar leyes a Salamanca. Regresó a casa después de 4 años y, aconsejado por un franciscano, estudió filosofía y teología, pero no se ordenó. Usted se preguntará, ¿y entonces qué hacía estudiando filosofía y teología? Pues perdóneme que le recuerde, es que no había seminarios. De hecho, parte del problema era ese, que la formación de los futuros sacerdotes era muy desigual, muy fragmentaria, muy parcial. Entonces, él vuelve de Salamanca. Él se desencantó del estudio de las leyes, porque se daba cuenta de dos cosas: que en ese momento ser abogado aseguraba prestigio y grandes ganancias económicas, era muy lucrativo, pero también se dio cuenta que era un oficio que estaba marcado por muchas mentiras, por mucha corrupción, y que realmente no era el triunfo de la justicia, sino el triunfo de la astucia. Decepcionado de ese ambiente mundano de Salamanca, la famosa Salamanca, que estaba en el pináculo de su importancia en el mundo de Occidente, decepcionado de eso, vuelve a su ciudad y empieza una vida de oración, de ascesis, de estudio. En el año 1526 fue ordenado sacerdote.
Desde el principio él quiso marcar un modo distinto de vivir el sacerdocio. A su primera misa asistieron 12 pobres que comieron a su mesa. A lo largo de la vida de Juan de Ávila, la sobriedad, la austeridad material va a ser un elemento constante. Y en los consejos que él va a dar como maestro espiritual, porque la gente lo llamaba el maestro Juan, muchos sacerdotes, numerosos obispos le consultaban sobre distintos asuntos. Era el maestro. Pues este maestro estaba convencido de que una verdadera espiritualidad requiere una vida austera, porque el exceso de comodidad se convierte en causa de preocupación, se convierte en distracción y en idolatría. Los papás de él eran bastante acomodados, pero ya siendo sacerdote, repartió sus bienes a los pobres y se entregó a la oración y la enseñanza del catecismo. En el año 1535, llamado por su obispo, marchó a la ciudad de Córdoba, en España, claro, donde conoció a Fray Luis de Granada. Fray Luis de Granada pues estaba en esa ciudad, Granada, y Fray Luis de Granada era de los impulsores, era de los motores de la autorreforma católica en los dominicos. Fray Luis de Granada hubiera podido ser canonizado. Es impresionante la enseñanza de Luis de Granada. La obra más conocida de Luis de Granada es la Guía de Pecadores. Guía de Pecadores de Luis de Granada. Lamentablemente, al final de su vida, Luis de Granada cometió algunos errores severos en discernimiento espiritual y eso echó a perder el proceso de canonización de este gran hombre. Tuvo esos errores. Es delicado equivocarse en esas materias, pero hay algunos que piensan o pensamos que tal vez no todo esté perdido porque es un hombre santo, Luis de Granada. Lo interesante está en que entre Luis de Granada y Juan de Ávila organizaron predicaciones por las poblaciones del sur de España. Juan de Ávila se convierte así en un misionero itinerante. Dedicó tiempo al clero, fundó centros de estudio. ¿Cómo se llamaban? El Colegio de San Pelagio y el Colegio de la Asunción. Colegio de San Pelagio, Colegio de la Asunción. ¿Qué eran esos colegios? Eran centros de estudio para mejorar la formación de los sacerdotes. Fíjate cómo va apareciendo aquí la riqueza de Juan de Ávila. Le interesa la vida austera y le interesa la vida entregada al servicio de los pobres. Le interesa el estudio, la predicación, la formación de sacerdotes. Es una figura realmente muy rica. Se desplazó a Granada en el año 1536. Fue llamado para ayudar al arzobispo Gaspar de Ávalos en la fundación de la Universidad de Granada. Este tipo es fantástico porque tiene todo: los pobres, el estudio, la espiritualidad, el amor a la iglesia. Estando en la ciudad de Granada, debido a su predicación, se convirtió un hombre que también se llamaba Juan. Ese Juan lo conoce la historia como San Juan de Dios. San Juan de Dios, el que todos conocemos, el de los hospitalarios. Ese fue un convertido por el ministerio de San Juan de Ávila. Cuando usted escucha los elogios que San Juan de Dios hace de San Juan de Ávila, los elogios de San Ignacio, que no era propenso a elogiar, los elogios de San Ignacio sobre San Juan de Ávila, usted dice: San Juan de Ávila tenía que ser algo muy especial. Yo no me explico por qué ha sido conocido de una manera tan tardía y tan pequeña en nuestro medio, pero eso hay que remediarlo. Se formó un grupo sacerdotal de Juan de Ávila en Granada hacia el año 1537.
No llegaron a ser una comunidad, ni Juan de Ávila quería que fueran religiosos. Él los llamaba los operarios. Estos sacerdotes operarios se dedicaban a la predicación, vivían en comunidad, o sea, compartían algunos momentos. Lo que más hacía él con estos misioneros diocesanos era que se robustecieran en la vida interior. Tenían que confesarse con frecuencia, celebrar la Eucaristía con frecuencia. En ese momento no estaba claro lo de la celebración cotidiana de la Eucaristía, aunque cada vez se iba esclareciendo más. Les pedía que hicieran muchas horas de oración cada día y que estudiaran sobre todo el Nuevo Testamento. Es todo un movimiento de reforma del clero. Juan acudió a Baeza en 1539, donde ayudó en la fundación de la Universidad de Jaén. Es la fundación más famosa de Juan de Ávila. Por donde iba pasando trataba de fundar algo que ayudara a los sacerdotes. No solamente que lo escucharan, sino que quedara algo, una casa, un centro de estudios, algo donde se pudieran reunir y donde pudieran orar juntos y donde pudieran estudiar. En 1551 su salud se fue agravando, no era mayor, tenía eso, 51, 52 años, pues no era mayor para los estándares nuestros. Las molestias de su enfermedad le obligaron a residir permanentemente en la población de Montilla, al sur de España. Perdiendo mucha movilidad física, ya no podía hacer sus largas misiones, se dedicó a escribir. De ahí su abultada correspondencia y también las obras espirituales que hemos dicho. ¿Cuáles son amigos suyos? Ya dijimos, Juan de Dios, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Teresa de Jesús. Para que usted vea quién era Juan de Ávila, tenga en cuenta que una de las obras más amadas de Santa Teresa de Jesús es el libro de su vida, que es como una biografía leída desde Dios, escrita por ella misma. Cuando Teresa de Jesús terminó de escribir el libro de su vida, antes de publicarlo se lo mandó a San Juan de Ávila para que le diera un concepto. Cuando yo veo a Teresa de Jesús mandándole un libro a Juan de Ávila, digo, Juan de Ávila tenía que ser realmente un hombre muy santo y muy sabio. Amaba muchísimo la Eucaristía. Ya estando enfermo, quiso ir a celebrar misa a una cierta ermita, pero por el camino se sintió imposibilitado. Según cuenta la historia, Cristo mismo se le apareció en figura de un peregrino y le animó a llegar hasta el altar para celebrar esa misa. Finalmente murió el 10 de mayo, que es su fiesta, el 10 de mayo de 1569. Santa Teresa, al enterarse de la muerte de Juan de Ávila, rompió a llorar. Le preguntaron por qué lloraba y dijo: lloro porque la iglesia de Dios pierde una gran columna. Fue beatificado en 1894, se demoraron para beatificarlo. Muere en 1569, tuvieron que pasar 3 siglos y tanto. Muere entonces en 1569, beatificado el 4 de abril por León XIII, 4 de abril del 94, 1894. Pío XII lo declaró patrono del clero secular español el 2 de julio de 1946. Pablo VI lo canonizó. Muy demorado todo lo de Juan de Ávila. Muy demorado. Hay que agilizar esos procesos. El Papa Pablo VI lo canonizó el 31 de mayo de 1970 y, como dijimos, el 7 de octubre de 2012 fue declarado doctor de la Iglesia. Bueno, saquemos un poco de la enseñanza de este hombre.
sabiendo que conviene tenerlo como amigo. Yo trato de exhortar en ese sentido, que los santos son nuestros amigos, amigos para toda la vida. San Juan de Ávila fue consultado en 2 ocasiones solemnes por los obispos. De manera cotidiana, distintos obispos le hacían preguntas, pero de modo solemne fue consultado con motivo de un concilio de Toledo, lo cual es muy importante porque Toledo es la sede primada de España. Fue consultado, le invitaron a escribir sugerencias para los obispos y participantes del concilio de Toledo. Y cuando llegó el concilio de Trento, fue pedida su opinión. Se dice que si él hubiera estado en mejor salud, hubiera podido asistir, ser de los padres conciliares, asistir seguramente como asesor teológico. Pero la salud obviamente no le daba para eso. Él escribió 2 que se llaman 2 memoriales al concilio de Trento, los cuales fueron leídos por los padres conciliares. Ustedes verán que algunas de las recomendaciones de este sacerdote diocesano quedaron en las actas del concilio de Trento. Es parte de su tremenda influencia. Entonces, si nosotros miramos lo que él le escribió al concilio de Toledo, o sínodo de Toledo también conocido, y lo que él le escribió al concilio de Trento, entonces encontramos que él hace un diagnóstico de cómo está la iglesia, por qué la iglesia está como está, y hace unas propuestas. Con ese diagnóstico y con esas propuestas vamos a cerrar esta reflexión. Diagnóstico. El diagnóstico general de Juan de Ávila es que el pueblo está adormecido. Adormecimiento del pueblo. Con esa expresión él se refiere a una mezcla de lo intelectual y lo volitivo. Adormecimiento intelectual significa ignorancia y desinterés por la doctrina. Adormecimiento volitivo significa falta de fervor y falta de presencia, falta de colaboración, falta de estar ahí. Adormecimiento del pueblo. Pero inmediatamente después se pregunta, por ejemplo, en el memorial segundo que envió al concilio de Trento, inmediatamente se pregunta por qué el pueblo está adormecido. Y su respuesta es que el primero que está dormido es el pastor. Él le habla a todo el mundo como Catalina. Él dice, el Papa, los obispos, los sacerdotes, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Su lenguaje es fuerte, es respetuoso, pero siempre es muy fuerte. El diagnóstico, pues, de Juan de Ávila habla de la negligencia de los pastores. Una denuncia que hace Juan de Ávila se parece a algo que el Papa Francisco nos ha repetido hasta la saciedad. Es el tema que Francisco llama el clericalismo. Juan de Ávila lo describe como la actitud de aquellos que son supremamente conscientes de su dignidad sacerdotal o su dignidad episcopal. Las palabras suyas son estas: atienden tanto a la alteza de su propia dignidad que les impide inclinarse a cosa tan baja como es cuidar el rebaño. Están tan encumbrados en su dignidad que atender ovejas les parece cosa de poca importancia para tan grandes señores. Fíjate que casi es la misma expresión de Francisco, de la cual lamentablemente se han burlado algunos, ¿no? Cuando Francisco dice que hemos de tener olor a oveja. Hay un descuido, dice él, hay un descuido en la predicación de la palabra de Dios. Acuérdate que cuando él quería renovar a sus sacerdotes, lo que hacía era ponerlos a estudiar el Nuevo Testamento. Estudia, lee el Nuevo Testamento. Él tenía el temor
que creo que finalmente no se cumplió, pero él tenía el temor de que el Concilio de Trento se llenara de decretos y decretos y decía: sobran buenas leyes, lo que falta es virtud para cumplirlas. Él no quería una iglesia repleta de decretos y mandatos y cánones, sino más bien que estuvieran claras las disposiciones y sobre todo que hubiera la disposición nuestra, la virtud nuestra para vivirlas. Según eso, San Juan de Ávila concibe la reforma como un rearme del pueblo de Dios. La espiritualidad de Juan de Ávila, como todas las grandes corrientes espirituales en la Iglesia Católica, es al mismo tiempo de lo concupiscible y lo irascible, como decíamos en una de las meditaciones de estos días. Es decir, de la contemplación y del combate, de la vida interior y el deleitarse en Cristo, a la disposición para pelear por los intereses de Cristo y defender el rebaño de Cristo. Por eso él habla de que hay que rearmar al pueblo de Dios a todos los niveles, doctrinalmente, predicando, sacramentalmente con la liturgia, espiritualmente, dirigiendo los corazones, moralmente, dando ejemplo. Hay que rearmar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está bajo ataque, entonces tenemos que darles las armas. En esa empresa de rearmar al pueblo de Dios, la delantera han de tenerla los pastores, y dice abiertamente, empezando por el Papa, el primero que tiene que rearmar, darle las armas espirituales al pueblo es el Papa, y después, claro, los obispos y los sacerdotes. Veamos sobre las propuestas que él hace en estos documentos, su documento al Concilio Sínodo de Toledo y el documento los dos documentos, porque envió dos memoriales al Concilio de Trento. No se nos olvide que el Concilio de Trento duró muchos años. Eso empezó en 1560 y pico y acabó en 1580 y algo. Fueron casi 20 años con varias sesiones. Propuestas de Juan de Ávila. Mejores filtros de entrada al estado clerical. Lo primero es vigilar las vocaciones. Si hay poquitas, que sean muy buenas para que animen a otros. Si hay poquitas, que sean muy buenas para animar a otros. Segunda propuesta, hay que formar al clero. Para formarlo hay que reunirlo y hay que predicarle y hay que hacer camino con el clero. Una formación que fuera amplia y exigente. Él mismo tenía una formación muy buena en Biblia, especialmente en Biblia, en moral, en cánones. Tenía una formación bastante amplia en todas las áreas de la teología. Tercero, él se da cuenta de la necesidad de institutos, llamamos nosotros, centros de estudio, colegios, con formación especial de misioneros y de predicadores. Él decía, no nos podemos limitar a formar sacerdotes, tenemos que formar misioneros. Y que esos misioneros estén, por así decirlo, en misión permanente. Una cosa muy interesante de él, que también lo hace cercano al Papa Francisco, es la idea de las periferias. Esa palabra no la utiliza él, pero la practicó. Mientras la salud se lo permitió, él era evangelizador de pueblitos y tenía una idea que también la hemos repetido en este retiro. Existe una cosa que se llama derecho al evangelio, y si el evangelio no está llegando a algunos porque están viviendo muy retirados, porque son muy pobres, porque tienen poco estudio o por cualquier otro pretexto que digamos, estamos siendo injustos con esos pequeñitos. El evangelio quiere llegar a esas personas y esas personas tienen derecho al evangelio.
Pero como Juan de Ávila conocía muy bien las tremendas exigencias y responsabilidades de un cura en su parroquia, él se daba cuenta, el cura no va a alcanzar a otra cosa que a atender su parroquia. Por eso esa idea novedosísima de los misioneros diocesanos. Conviene aquí recordar que estas ideas de Juan de Ávila no cayeron en el vacío. Si usted examina la vida de San Alfonso María de Ligorio, obispo, allá en el sur de Italia, San Alfonso María de Ligorio tenía la misma idea. Y por eso cuando él funda a los redentoristas, ellos son los misioneros del Santísimo Redentor. O sea que la idea de San Alfonso María de Ligorio era muy parecida, si no fue que la tomó de Juan de Ávila. Hay que tener misioneros en las diócesis. Una parroquia, por supuesto que es un oficio de tiempo completo y horas extras, como dicen. Entonces se necesita que en la diócesis haya las dos cosas. Esa era la propuesta de él. Otro obispo que de otra manera hizo lo mismo fue San Antonio María Claret, que también ve el servicio en clave de misión. Allá en Cuba, Antonio María Claret se da cuenta de que la iglesia al mismo tiempo tiene que establecerse y moverse. Establecerse y moverse. Que la misión en gran parte la han hecho las comunidades religiosas, pues que Dios bendiga a las religiosas y a los religiosos, se les acoge, se integran en la pastoral de conjunto, pero el clero diocesano como tal debe tener su propia dimensión espiritual y misionera al mismo tiempo. Para Juan de Ávila, solo es creíble el misionero si es austero, penitente. Apenas se le vea el interés, cualquiera que sea su interés de las cosas de este mundo, su mensaje ya no vale nada. Ya no vale nada. Me encontré con este texto que me parece muy bonito para describir el corazón de la espiritualidad de Juan de Ávila y lo que él propone. Para Juan de Ávila, el centro de la vida cristiana es el amor. Amor de Dios y amor a Dios. El amor de Dios se nos ha manifestado en Cristo. Se hace visible y tangible en la Eucaristía. La respuesta a este amor de Dios supone que el hombre responda con amor a Dios. ¿Cómo se manifiesta? Dedicándose a la gloria divina, buscando que Dios sea conocido y amado, amando al prójimo en el que amamos al mismo Cristo. Por eso, el centro de la espiritualidad y de las propuestas de Juan de Ávila, podemos decir que está en Cristo y en Cristo en la Eucaristía. Entonces, un último punto. Juan de Ávila es un santo de un gran equilibrio espiritual. Él se da cuenta que todo tiene su importancia y su lugar. La intensa vida de oración, la sobriedad y austeridad en el tipo de vida, la solicitud por los más pobres, la dimensión de estudio y autoformación, la capacidad de trabajar con otros por el bien de la diócesis. La espiritualidad de este gran hombre es una espiritualidad equilibrada. Podríamos decir todavía más hermosamente, es una espiritualidad armoniosa. Y esa armonía interior que se refleja en sus escritos fue la que hizo que él se convirtiera en un hombre de confianza para muchos, muchísimos consagrados, religiosas, hermanos sacerdotes e incluso, como ya dije, obispos. Bueno, pues
Ahí tenemos a un diocesano enamorado de la vida diocesana, un diocesano enamorado de la santidad, un diocesano apasionado por Cristo, por la Eucaristía y por servir al pueblo. Quisiera yo que esa imagen luminosa de San Juan de Ávila quedara como un sello de este tiempo que hemos compartido, de estas enseñanzas que hemos podido compartir, que son simplemente tesoro de la Iglesia. Lo bueno que hayamos podido compartir en estas predicaciones es simplemente sacar cositas, pequeñas luces del inmenso tesoro que la Iglesia pone en nuestras manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.